nomás. Hoy día en un mundo globalizado, interconectado, créanme que todo se sabe en todos lados. Listo, se acabó. Bueno, y por lo mismo, porque estamos tan conectados, hay un tema con los precios. Exactamente, porque fíjese, oye, ¿sabías tú que en 30% ha subido la carne en los últimos 12 meses? No te lo puedo creer. Así como ¿Y le estoy contando. sabías tú que tenemos esta dupla? La cumbre de doctores. La cumbre de expertos. Doctor Ugarte. Doctor Daddy Ugarte y el doctor Bolsillo, que en verdad no se llama doctor Bolsillo, po, Alejandro Guzmán. ¿Qué tal? Ya. Muy buenos días. Vamos con el doctor Bolsillo. ¿Por qué sigue subiendo la carne? Por favor. A ver, pero puedo decir algo antes, ¿no? Bueno, no sé. No, Depende iba a de lo que. decir- Depende, que usted no tiene filtro de Yo ese. quiero- a ver, yo vengo, no, y para eso me pagan, para decir las cosas tal como son. No sé Miren, yo. ahí me Yo. encanta Daddy Yankee, me encanta, ¿ya? Y me gusta mucho Coldplay, pero parece que estuviéramos un país en pleno crecimiento. 4 conciertos llenos de Coldplay, 4 o 5 de Daddy Yankee. aburrido. Ojo. Oiga, qué lindo. Espérese un poquitito, espérese un poquitito. Si yo ¿Qué estoy pasó? para cuidarlo a usted. A ver. Mira, a Daddy Yankee lo van a ir a ver aproximadamente 200.000 personas que van a pagar 80.000 pesos. ¿Cuánto sacó la cuenta ya? Convengamos que ese no es el 10% más rico de la población. Así que hay dos alternativas. A ver. Una, que usted juntó la plata peso a peso para la entrada, como lo hacen muchas personas, que eso es muy bueno y habla muy bien de usted, de que puede ahorrar para este tipo de cosas. Y la otra es que se endeude. Si se endeudar en 80, 90, 100.000 pesos y va a pagar un 40% con la tasa de interés que tienen las tarjetas de crédito, le recomiendo que lo piense bien. Yo soy súper partidario de la libertad de elegir, de que usted tome sus decisiones, pero tómelas con responsabilidad. Ajá, o sea, quería mandar su mensajito a usted. Por supuesto. ¿Le preocupó entonces ver tantas No, personas? Yo, mira, si las personas son libres de hacer lo que quieran y buscar los motivos que estimen convenientes para tomar sus decisiones, pero vamos a hablar del alza de los precios, del alza de la carne, y por otro lado tenemos esto, creo que tenemos que trabajar con esas contradicciones y manejar bien nuestras finanzas. Bueno, un tremendo contraste de todas maneras, pero vamos con el precio de la carne. Vamos. No eluda mi pregunta. ¿Por qué ha subido? ¿Por qué sigue subiendo? Mira, fíjate, podemos hablar de la coyuntura actual, pero en este país en general nos ha faltado visión. Si ustedes se acuerdan, a principios del año 2000 empezaron a llegar los cortes importados de carne. Sí, ¿Se acuerdan que los bueno. supermercados, la carne americana, la carne... Y pasaron dos cosas. La primera, que los productores nacionales, como empezaron a ver que no podían competir tanto con la carne importada, dejaron que los campos los dejaron de producir como ganaderos y empezaron a producir cultivos. Entonces la producción de carne nacional cayó. Otra cosa que es bien interesante, que la carne que se importa de Chile, ¿ustedes saben dónde viene la carne que importamos? Bueno, Brasil, Paraguay, el Argentina. 48%, y de 48. Brasil el 33%. O sea, el 80% viene de Brasil y de Paraguay, y lo que falta viene de Argentina. Ya. Pero hay un pequeño detalle, la carne importada viene sin hueso. Sin hueso. Y para las Ya. carnicerías y los distribuidores de carne es un cacho el hueso, ¿Por porque no qué? alcanza, tienen que faenar y tienen que venderlo, y no todo el mundo compra los huesos. Entonces, finalmente, la carne sin hueso es mucho mejor negocio. Entonces, por un lado, empezó a haber un desabastecimiento de producción nacional, tenemos más carne importada, el transporte es más caro, el dólar es más caro, hace que el precio sea más alto. Y por otro lado, como los productores, fíjense lo que decía Mirna, el mundo interconectado. ¿Saben lo que pasó en China? ¿Qué pasó? Fiebre porcina en China. Sí. Se murió la mitad de los cerdos. Y los chinos dijeron, bueno, compremos carne en todo el mundo. Y los ganaderos chilenos empezaron a exportar carne a China. Y los chinos compran la vaca entera. Se comen toda la vaca. Entonces, por lo tanto, tenemos menor producción nacional, dependemos de las importaciones que son más caras, y para arriba el Ya, precio de la doctor vaca. Bolsillo, vamos aquí que tenemos preparado para usted toda esta instalación. Y yo quiero partir por lo siguiente. El pollo, que es lo que más ha subido. El pollo. Vamos, ¿por qué? Mira, ¿qué ha pasado con el pollo? Fundamentalmente el costo de producción del pollo, el 70% del costo son los alimentos. Adivina de qué se alimentan los pollos. De grano. De grano, Verdad. maíz, soya, Toda la- cebada, etcétera, que ha subido Mire, muchísimo. ahí tenemos la gráfica Ahí para que tenemos. usted lo vaya a mostrar. Claro, en 12 meses el pollo subió un 44%, Sí. y eso hace también que el precio de los huevos, que es un subproducto de las gallinas ponedoras, haya subido también, porque los alimentos para las gallinas ponedoras han subido un 100%. Súmale a eso el costo de la energía y el costo del transporte interno, hace que el pollo, que lamentablemente es el producto de alimento por excelencia, tenga esta alza de Ya, precios. sigamos con las carnes rojas.
La carne roja, Ah, bueno, pero espérense un ratito, es que ahí tenemos los huevos, ya. La gráfica nos muestra un 27,9% de variación que se ha acumulado en 12 ¿tú meses. sabes cuántos huevos come en promedio una persona en Chile al año? ¿Cuánto? 274 huevos. Mire. 274, sí. No tanto, porque hay gente que come más. Ya, Sí, pero pero puede ser. medido por huevos, además los subproductos, la mayonesa y todas esas cosas. Pero es bastante, o sea, el alimento, imagínate que si un huevo cuesta 200 pesos, es cosa de multiplicar y gastamos bastante en huevos. Y ha subido fundamentalmente por la razón que te comentaba recién. Es decir, el costo de producción de las gallinas ponedoras ha aumentado lamentablemente. Ya le vamos a en este preguntar año. al doctor Ugarte cómo vamos a reemplazar esto porque cuando no se puede. Pero sigamos con la gráfica. ¿Qué viene Vamos. después del alza de precio? Vamos el viendo. pescado era El 1, 2 y 3. El pescado, ¿ves? Claro. Justo. Fíjate, Ya. esta cuestión también es medio Hoy contradictoria porque carísimo. tenemos un país que tiene todas estas costas y la capacidad de Exacto. producción, y la capacidad de extracción, etcétera, etcétera. Pero en el caso del pescado, el principal componente del costo es el combustible. Combustible para dos cosas, para las lanchas o los barcos pesqueros, Ya. que son intensas en esto, y luego el transporte. Si tú vas al terminal pesquero y preguntas de dónde viene el pescado, viene de Puerto Montt. Viajan todas las noches Por con supuesto. camiones, entonces se ha traspasado a los precios al público, digamos, el mayor alza de los costos. Pero ojo que el pescado, lo que mide el INE es el precio de todos los pescados, pero vamos a comentar ya que hay algunos que valen se han disparado más que otros. Sigamos entonces. Sigamos con los productos que más han subido de precio y que son parte de la comida, digamos, de alguna manera cotidiana. Claro. La carne roja está también muy, muy cara, pero nunca tan cara como el pollo. Pero es que No. es impresionante esto. O sea, el alza, porque la carne de vacuno No, es más estoy cara de que el acuerdo. pollo. Ahora, Tiene toda la razón. Y también las carnes de pavo han subido de precio, pero una buena noticia es esto, la carne de cerdo en los últimos 12 meses solamente ha aumentado un 5%. El doctor Ugarte Eso va es a verdad. explicar mucho mejor cuál es el componente, digamos, en una dieta que sea balanceada, pero el cerdo sigue siendo una muy buena alternativa con precios bastante Ya. económicos. Importante en todo caso lo que usted me decía, porque la carne sigue siendo la roja, obviamente más cara que el pollo en comparación. Sigamos entonces con las alzas. Aquí estamos. ¿Pero qué tenemos acá? Tenemos, bueno, acá están está la proteína de soya, está la quinoa, están las lentejas tan carísimas, los porotos y estos son. Ya, y el jurel. Claro. Doctor Ugarte, cuando tenemos que balancear nuestro presupuesto familiar, ¿no es cierto? Y no nos da para el pollo porque está demasiado caro. ¿Qué alternativas tenemos en definitiva para poder compensar nutricionalmente? Bueno, lo importante que tenemos en pollo, en carnes rojas, en pescado, es aporte de proteínas. ¿Por qué son importantes las proteínas? Porque las proteínas nos entregan elementos estructurales. Nuestro cuerpo está fabricado, si se quiere, de aminoácidos y proteínas, los músculos, diferentes partes de nuestro organismo. Pero además, las proteínas son claves para el funcionamiento, la generación de enzimas, de reacciones químicas en base a proteínas. ¿Dónde hay proteínas? ¿Solo en la carne, solo en el pollo, solo en el pescado? Hay un error de concepto, porque en este tipo de alimentos que tenemos, como la soya, tenemos proteína, y proteína con una variedad de aminoácidos donde también hay aminoácidos esenciales. Ojo, quinoa, lentejas, las legumbres, o usar jurel, atún, pueden ser una rica fuente proteica y de diversificar nuestro aporte proteico. Le propongo una cosa, doctor Ugarte. Vamos a hacer lo siguiente, porque vamos a ir viendo cada una de estas alternativas. El jurel, que cada vez se pondera mejor. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso todos esos detalles y más. Pero mira, para que nuestras amigas y amigos que nos están viendo sepan, cuando vean el informe del IPC se muestra Sí. el mes anterior, que en el caso de agosto fue un 1,2%, lo que va acumulado en el año, que es un Sí. 9,9%, y siempre se miran los últimos 12 meses, que en este caso llevamos un Le 14,1%. entiendo perfectamente, ahora lo acabo de entender. Ya, doctor Ugarte, usted nos decía que el jurel, cuánto se habló mal del jurel durante cuántos años, ¿no es cierto? Y hoy día el jurel nunca mejor ponderado. ¿Por qué? Efectivamente, recordemos que los pescados grasos además aportan no solo proteínas, sino tipos de componentes de ácidos grasos que son beneficiosos para el equilibrio de nuestros niveles de colesterol. Junto con la carne, como la carne roja, no solo viene proteína, sino que
porque también vienen grasa, viene hierro, vienen Eso, otras por cosas. supuesto. Entonces es importante hacer un equilibrio. Esta idea de comer carne todos los días, no. Segundo, comer demasiada carne, trozos muy grandes, tampoco. ¿Cuánto debería comer uno? La verdad es que de acuerdo a la palma de la mano, debería ser un trozo de carne roja, blanca o pescado aproximadamente. Hay gente que tiene palmas más grandes y se va a ver más beneficiado y otros que tenemos la palma más chiquitita y comeremos menos. Ya. Pero entonces tenemos claro que ya vamos a estar preguntándole por las proteínas que están en los garbanzos, en los porotos y en las lentejas para hacerlas más efectivas. Pero antes tenemos pregunta. Hola doctor, soy Felipe de Machalí. Si reemplazo la carne por los embutidos, ¿recibo los mismos beneficios? Muy buena pregunta, porque el aporte de proteínas puede venir en las carnes y puede venir también en embutidos. Y aprovechando esa pregunta de Felipe de Machalí, darle un consejo. Ojo, si usted come lenteja o come poroto, no le agregue un embutido, un chorizo encima. ¿Por qué no? O sea, a la gente le encanta. Un Panchito Villa. Muy rico, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál? Que estamos duplicando el aporte proteico. Ya hay proteína en la lenteja, ya hay proteína en los porotos, mire, y además le estamos agregando más proteína en el chorizo. Oiga. En estricto rigor no es necesario. Puede complementarlo con otro grupo de alimentos como una rica ensalada. Ya, pero un pajarito que me está soplando por la oreja me dice que cuando come lentejas sin la longaniza, al ratito está muerto de hambre. Bueno, pero ojo, la lenteja puede ser complementada con otro tipo de alimentos. Como por ejemplo arroz. Por ejemplo, arroz. ¿Por qué Excelente. le digo esto? Porque el arroz, todos los nutricionistas dicen que si uno va a comer, por ejemplo, legumbres, siempre tiene que aportarle un carbohidrato. Poquitito de hidrato de carbono. De hidrato de carbono, exactamente. Entonces, arroz aconsejable. En vez de sumar proteína más proteína, porque ya tenemos el aporte de proteína en las lentejas, en los porotos, por ejemplo. Así que un truco para recordar. Ya, ¿tenemos más preguntas? ¿Sí? Vamos con la siguiente. Hola doctor, soy Javiera, tengo una guagua de 10 meses. ¿Cuál es la porción correcta de carne que debería consumir? Muy buena pregunta. En general, el aporte de proteína debería ser aproximadamente de 1 gramo por kilo de peso. ¿Ah? Ya, Entonces, y dependiendo de los kilos de peso, es la cantidad que tiene que comer. Basándose por el tamaño de la manito del bebé, uno puede tener una aproximación de lo que debe comer. El aporte diario estamos hablando. El siempre, aporte ¿no? diario. Bien, seguimos revisando más preguntas. Hola, soy Catalina. Doctor, ¿cuántas veces es saludable comer carne a la semana? Perfecto. Me imagino que se refiere a la carne roja, ¿será, no? Carne roja, sí. O de vacuno. La verdad es que no es necesario comer carnes todos los días, como muchas veces en muchas familias se tiene el concepto. El aporte de proteína sí es importante que vaya todos los días, pero esa proteína es importante diversificarla. Comiendo 2 veces a la semana de carne roja, suficiente. Alterne con carnes blancas. Aproveche que el cerdo está más económico y puede ser una buena alternativa, por lo menos ha subido menos. Agregue además legumbres y mezcle también con quinoa o con proteína de soya. ¿Esto qué ocurre? Una alimentación más saludable, le va a hacer bien, pero además le va a hacer bien al bolsillo. Claro. Oiga, doctor Bolsillo, cuéntenos cómo están los precios. Vamos a hablar ahora de estos precios. Sí. Porotos, garbanzos, lentejas, etcétera. ¿Cómo anda eso? A ver, en general, bueno, los precios de la gran mayoría de los alimentos han subido, pero todo lo que son las legumbres secas, en promedio no han subido más allá de un 8% en los últimos 12 meses. Es decir, han tenido un aumento de precio, pero todavía se mantienen en precios relativamente razonables. Pero me quería quedar con el pescado. Si ustedes se acuerdan, hace varios años atrás, la reineta
reineta era muy mal mirada. ¿Te acuerdas? Sí, La reineta era el pescado del pobre. Costaba muy barata y de repente alguien descubrió que tenía propiedades, sabores, el ceviche reineta exquisito y la reineta cuesta carísima. Carísima. Y hay dos pescados. Yo recomiendo visitar, si no puede ir a un terminal pesquero, a los mercados. Ya. La merluza es exquisita, la puedes preparar de distintas maneras. Muy buen pescado. Y en las pescaderías, una merluza cuesta, dependiendo del tamaño, 1.000 pesos, 2.000 pesos. Claro. O sea, realmente bastante económica. Y el jurel, ¿han probado jurel alguna vez? Sí, por Sí, supuesto. Bien cocinado, es bien rico. Fíjate Sí, claro. que en tarro, que generalmente en conserva es caro, un tarro de 1 kilo, que es una mezcla de 2 tarros, cuesta aproximadamente 3.000 pesos Ya. en el supermercado, pero tú las puedes encontrar perfectamente en la pescadería en 2.000, 2.200 pesos. Creo que el pescado es una muy buena opción y todavía tiene precios que son Si el único asequibles. tema con la pescada, le agrego un punto nomás, es que normalmente en Chile se come frita, porque la pescada frita, Sí. ¿para qué estamos con cosas? La más Sí, rica. sí. Es la más rica. Entonces, ahí de nuevo, claro, es sano comer pescado, pero si usted lo fríe, no es tan sano. Vamos Exactamente. porque hay más preguntas, doctor Ugarte. ¿Qué dice? Buen día, doctor. Soy Rosa. Al parecer mi hijo Darío es anémico. ¿Con qué es saludable reemplazar la carne? Muy buen punto. ¿Qué es lo que ocurre? Que las carnes aportan no solo proteínas, sino también hierro. Y está unido en un grupo que se conoce como grupo M, que permite una asimilación muy fácil. La idea no es sustituir completamente las carnes, a no ser aquellas personas que son veganas, pero aquellos que comen diversos grupos alimentarios, complementar la carne con proteínas de origen vegetal. Dos detalles. Diga. Tiene que agregar verduras de hojas oscuras, A ¿no ver, es cierto? como por ejemplo. Como la espinaca, como la selga, ¿no es cierto? Verde buenísimo. oscura, contenido rico en hierro. Pero basta con eso, no. Segundo truco A para ver. el hierro. Maravilloso. Complemente con tomate o con naranja, rico en vitamina C. ¿Por qué? Porque va a favorecer la absorción del hierro. Oiga, pero muy buenos datos que nos da el doctor Ugarte y el doctor Bolsillo también. Más preguntas, doctores. Doctor Ugarte, ¿es verdad que hay que comer proteínas en la noche para no engordar? Soy Mario de Pudahuel. Bueno, la proteína se debe distribuir durante el día. Es importante no comer muy tarde en la noche porque en la noche uno va a tener un periodo de reposo importante. Aunque sean solo proteínas. El detalle es que el vaciamiento gástrico con las proteínas es más lento. Ajá. Entonces es importante que la última comida no sea muy tarde si es rico en proteínas. ¿Qué hora estamos hablando, más o menos? Ideal. Ideal es que no debería ser después de las 8 de la noche cuando va a ser rico en proteína. Si no, va a tener algunas molestias digestivas. Las personas que tienen reflujo gastroesofágico, por ejemplo, claro, no se pueden ir a acostar con el estómago lleno. No se pueden ir a acostar con el estómago lleno. Y una buena opción es, desde luego, la ingesta de proteína sin tantas otras calorías de litio, de carbohidratos. Bueno, ¿quieres saber más cómo ahorrar y comer sano al mismo tiempo? Vamos a un corte comercial y al regreso con eso y más.